Preparé un café para compartir juntos el libro Comunicarse con los hijos que ha editado en el año 2000 Lulu, una editorial que podés acceder al libro a través de la web. Entonces te voy a contar un poco de qué se trata. En principio, el libro Comunicarse con los hijos fue escrito en la convicción de que la comunicación con los hijos, con los nietos, en la familia, es la base de la sociedad. Entonces, ¿pero cuál es la base de la comunicación al interior de la familia? Es la misma que al exterior. El sentimiento de pertenencia y la naturalidad que anima a cada persona y a sus vínculos. Sentirse cerca, el sentimiento de pertenencia y cómodo, naturalidad con naturalidad en familia es nuestra mayor aspiración. Entonces, sentirse cerca, pertenecer y sentirse cómodo, vivir naturalmente la experiencia en familia. El primer pilar sobre el que se construye una comunicación espontánea, relajada y tranquila con los otros es el sentimiento de pertenencia. Ese sentimiento que se anima con la energía que viene de comprender que somos uno y lo mismo, y que pase lo que pase, todo estará bien entre nosotros. Cuando hay un fuerte sentimiento de pertenencia entre los miembros de una familia, todos toman responsabilidad por ella, y es entonces que vivir en familia es un bálsamo y a su vez es nutriente. No representa un estrés para ninguno de sus miembros y desde muy pequeños todos aprenden la felicidad que produce extender la familiaridad y la toma de responsabilidad por otros. Más allá del seno de la pequeña familia, es decir, que practicamos, experienciamos dentro de la familia y adquirimos el poder de expandir nuestras habilidades, nuestros dones, nuestra comprensión del mundo a los otros afuera de la familia. Con la experiencia previa en familia, el pasaje a sentirse cómodo, cerca, seguro en cualquier grupo o en grupos de distinta edad o incluso nacionalidad es también natural. El sentido de pertenencia es uno de los valores humanos más importantes. Está en todos nosotros, solo que lo tenemos que promover claramente y con la fuerza necesaria. Desde que habitamos el vientre de nuestra madre, somos hablados. Desde ese momento, palabras, gestos y actos nos describen, dan cuenta de nuestros estados de ánimo, de nuestras necesidades o deseos. No obstante, algo tan natural, esencial y cotidiano como comunicarse en familia puede constituirse en motor de conflictos, en el origen de sufrimientos o en el desorden de la vida. Simplemente observa la naturalidad con la que se expresa un bebé o un niño pequeño con sus padres, hermanos o cuidadores. Manifiesta lo que le gusta, lo que necesita, lo que le disgusta. Es espontáneo y natural y con esa espontaneidad pone en marcha a sus asistentes. No habla, pero está en lenguaje, en comunicación, sintonizando con los otros que lo miran, lo cuidan, le hablen o no. La naturalidad se va perdiendo paulatinamente, es aproximadamente entre los 6 y 7 años que los niños manifiestan los primeros gestos de vergüenza, guardan los primeros secretos, reservan información y van observando e incorporando la modalidad adulta de comunicarse en familia o fuera de ella. Suelen aprender a moverse con una fachada o a parecerse al modelo. Se les limita la posibilidad de hacer amigos en casa. Son signos de los primeros sufrimientos en familia o en el grupo de pares y es el momento de actuar enseñándole el valor de ser naturales, de respetar y respetarse y de mostrarles que hay cosas que no se pueden cambiar, pero tenemos herramientas para lidiar con ellas en el momento en el que ocurren.
Son amigables. Es otro de los valores humanos que tenemos que estimular y promover en familia entre padres e hijos. Los niños pueden hacer un amigo nuevo cada día, mostrarse disponibles, abiertos, los adultos también. La circulación relajada con el afuera fortalece la vida íntima de la familia. Los miedos y el exceso de precaución y cuidado, el encierro en lo propio, la debilita y debilita a los miembros. Discutimos sobre la comunicación y hablamos de ella cuando se nota su ausencia, cuando se ha producido un evento que da cuenta de la escasez de entendimiento, de la falta de intercambio. La comunicación suele ser entonces motivo de preocupación o consulta. Si se extravía o se pierde el sentimiento de pertenencia o el ser naturales en casa, tanto el sentirse ajeno o extraño o el proceder con cuidado anticipado hace que ya no se lean los mensajes que se emiten con gestos o palabras. Es una forma de estar a la defensiva. Las familias pierden entonces la posibilidad de entenderse o se confunden y los vínculos se recortan, se estrechan. Tíos, primos, abuelos, aunque vivan a pocas cuadras, no se relacionan fluidamente. Los que conviven bajo el mismo techo no pueden describirse unos a otros en profundidad. Muchas veces se manejan con la lógica de la adhesividad, estar adheridos, pegados, pegoteados, pero desconectados. Ninguno sabe quién es el otro. Nos proponemos aquí reflexionar sobre la comunicación entre padres e hijos y sus dificultades más comunes y las propuestas para hacer más fluida y posible la comunicación. Comunicarse es muchísimo más que hablar. Y hacerse entender. Comunicarse es también disfrutar de la armonía del silencio. Exige escucharse y escuchar al otro, ingresar al espacio del otro para comprenderlo desde él, interesarse sinceramente por su vida y por sus emociones. Cuando nos comunicamos, nos abrimos al interlocutor, lo aceptamos, le mostramos nuestro interés y ponemos onda en ese encuentro. No son solo palabras lo que se juega en la escucha y la atención respecto del otro, sino que es una actitud. Aquí daremos cuenta de algunas observaciones que permiten desarrollar y mejorar dicha actitud. En general, los hijos tienen la capacidad para comunicarse con sus padres desde el momento en el que nacen. Son muy pocos aquellos que tienen cierta tendencia a la retracción, los que no buscan conectarse con los padres o dejan el trabajo de conectarse en el campo de los padres. Así como los hijos pueden entrar en relación desde muy pequeños, los que no buscan conectarse con los padres pueden necesitar ayuda. A veces detectan incoherencia en los padres, como estar con ellos sin ganas de estar con ellos, estar cuidándolos, queriendo estar en otro lado. Entonces, de alguna manera, nos tenemos que dar el tiempo para pensar lo que ocultamos, lo que no está dicho, nuestras dudas como adultos. Incluso suelen preguntar eso que saben que genera molestia en el momento más inadecuado. Cuando los niños comienzan a hablar, hacen esas preguntas que ponen incómodos a los adultos. Entonces, hay que tener a mano esa respuesta de decir, qué interesante, lo vamos a pensar. Lo voy a pensar y lo vamos a comentar en otro momento, pero no que ese momento sea nunca más. Y hay que ser absolutamente naturales y sinceros, poder poner el dolor y la alegría sobre la mesa. Bueno, con sus interrogantes los niños buscan una explicación, entonces una explicación sincera que le permita comprender la actitud de los padres. ¿Por qué un amigo de los padres ya no visita la casa? ¿Por qué el padre se va a otra habitación cuando viene la abuela? ¿Por qué no tenemos más el auto?
Es importante desde la información que ellos necesitan para tranquilizarse, bajar el nivel de curiosidad o confiar en los padres. No es necesario inundarle de datos difíciles de comprender, pero sí es posible, cuando se tiene determinada edad, darles un poquito más de explicaciones. La comunicación entre padres e hijos se construye en el marco de un proceso. Si bien los niños son ingeniosos y descubren cada día el sentido de las palabras que utilizan los adultos, buena parte de su primera infancia las entienden en forma literal. Y eso hace que se generan malentendidos que los hacen sufrir. Esto sucede, por ejemplo, o ha sucedido, y yo les comento el caso en este libro, con Rodrigo, que informa que su madre había perdido el bebé que esperaba. Desde entonces el niño no quiso salir con su madre a la calle y solo lo hacía si el padre también iba con ellos. Rodrigo había entendido que él también podía perderse, que si iba únicamente con su mamá, él estaba en riesgo, estaba en una situación de riesgo, de confusión, de ese tipo de confusión en el que la literalidad de entender tal cual dijeron genera confusión. Entonces es importante que los padres, cuando le comenten situaciones como esa a los hijos, verifiquen si entendieron. Esto es importante. Muy bien, una situación que a veces involucra la literalidad y genera confusiones se presenta cuando los padres dicen respecto de determinado juguete que no pueden comprarlo, aludiendo que no tienen plata, y luego utilizan el dinero para adquirir otras cosas, sea estas cosas de necesidad de la familia o no. Los hijos pierden la confianza en los adultos, entienden que los están engañando, se sienten decepcionados. Entonces es importante, cuando se trata un juguete, que uno le dice que no tengo plata, explicar cuál es la plata que se tiene, para qué, cómo se la administra, y por qué los papás pueden considerar o no que un juguete es algo demasiado caro, que él puede entretenerse dibujando ese dinosaurio o ese muñeco que está pidiendo. Entonces, eso es algo que se puede profundizar para que las criaturas no se sientan marginados o decepcionados. Otro de los pilares de una buena comunicación es justamente entonces la confianza. Y la confianza se construye en los actos cotidianos. Otro es la disponibilidad, incluso aquella con la que se cuenta para pensar cuál será la forma adecuada de llegar a los hijos. Las ideas, los pensamientos que testimonian tienen como objetivo movilizar la reflexión de nuestros lectores para así generar nuevos posicionamientos que fortalezcan la constitución de estos pilares. Estas ideas que les acerco surgieron en el trabajo que desarrollamos en los ámbitos de salud y educación con niños, adolescentes, adultos, abuelos, padres, madres, y es un trabajo que nos estimula permanentemente y es de actualización permanente, porque en la medida en que cambia la realidad y la forma en la que operamos con la realidad, también cambia la necesidad de comunicarnos, la forma en la que tenemos que comunicarnos. Cuando se es natural, no hay pensamientos que juzguen, ni que se anticipen a los hechos, tampoco amenazas o sentimientos de apropiación del otro o de apropiación de la experiencia del otro. Una amiga querida nos brindó el testimonio que sigue. María Elena Massa de la Regle, una mujer increíble, una educadora maravillosa. A propósito de describir la posición de su madre para con ella en la juventud, nos relató una bella experiencia. María Elena era una joven maestra que hacía sus primeras armas como docente a cargo de la dirección de una escuela rural, a unos 30 kilómetros de su casa. Llegaba a este colegio desde la ciudad en la que vivía, transitando caminos inhóspitos, con el auxilio de lugareños que la llevaban, la traían, la esperaban. Cuando volvía a su casa los viernes por la tarde, luego de una semana de ardua tarea, cansada y con frío, su madre le preparaba el baño, le ofrecía un té
Y entonces le decía, ahora cuéntame lo que puedas. Esta expresión marcaba la amorosa disponibilidad de la madre de María Elena para escucharla. No quería que le relatara todo, quería que le relatara lo que pudiera, lo que tuviera ganas, lo que sintiera necesidad de compartir. Ella se predisponía a escuchar, a sostener el espacio para que la hija se expresara. La velocidad con la que circulamos en el hogar y fuera de él, el hecho de que los padres y las madres se vean compelidos a dar respuesta a una variada gama de situaciones laborales, familiares, económicas, financieras, de salud, van redefiniendo el campo de la interacción y de la comunicación con los hijos. Este se transforma en un espacio acotado, con un tiempo reducido, en la que se deben acceder y dar respuesta a varios estímulos al mismo tiempo. A su vez, en ese contexto, se le pide al hijo que diga todo, que no oculte, que dé explicaciones, y mientras el hijo pone en palabras lo que ha pensado, incluso suele suceder que el padre, la madre o el interlocutor adulto del caso responda aún antes de que él concluya. La exteriorización de esos pensamientos, o bien cambia de actividad y se dispersa del motivo del diálogo o del encuentro con el hijo. Es decir, empieza a hacer el desayuno mientras el hijo habla. Por ejemplo, Francisco tenía 16 años cuando nos relató: mi madre estaba planchando cuando comencé a contarle. Yo miraba por la ventana, me di vuelta esperando la respuesta y ella ya se había ido a guardar la ropa. Como los hijos se comunican con su padre o su madre, movilizan en cada adulto el niño que ese adulto fue. Es decir, cuando los hijos se comunican, hablan con su papá o su mamá, movilizan en sus padres la experiencia de niños hablando con sus propios padres. Se produce lo que nosotros llamamos la transferencia de emociones del pasado al presente. Los adultos experimentan potentes manifestaciones afectivas y reacciones emocionales difíciles de explicar. Además de las circunstancias sociales y culturales en que se enmarcan los participantes, que por supuesto no son las mismas, la comunicación entre padres e hijos se encuentra atravesada por la propia subjetividad y asume la singularidad que los rasgos de carácter le imprimen. Es decir, que no están afuera nuestros rasgos de carácter, nuestras formas particulares, personales, individuales de comunicar. Bien, en el acto de comunicar con gestos, palabras y movimientos, las personas muestran sus características subjetivas y los mecanismos que consolidan la estructura de su personalidad. Si ellas sesgan la forma de comunicar, obstaculizan el vínculo, aburren a otros o a sí mismos o producen sufrimiento. Si eso sucede, es necesario buscar ayuda. Cuando uno dice, cuando le tengo que decir determinadas cosas, se las digo mal. Entonces yo a veces les aconsejo escribila 1, 2, 3 veces y cuando veas que ya está lista para que se la digas de esa manera, anda a contárselo, decíselo. Pero cuando haya metabolizado esa información dentro de tu corazón, de tu cabeza, es muy importante. Nada tiene que ser ya, pero tiene que ser de buena manera. Aquí trataremos de visualizar desde qué lugar comunicamos, cuándo lo hacemos y qué impacto producimos en el otro, en nuestro interlocutor. En la composición de todo lenguaje intervienen diversos factores en distintas proporciones, según la estructura de la personalidad del lenguaje dígito-verbal, de acción, somático. Estos tres modos, dígito verbal, de acción y somático, son diferentes formas de comunicar que van variando y se van complejizando a lo largo de la evolución psicosexual de las personas. En el inicio de la vida, la comunicación está sujeta a la interacción, a la empatía materna o paterna, a la comprensión, a partir de los que se comprenden los mensajes que el recién nacido emite. El psicoanálisis ha demostrado la importancia de los primeros años del desarrollo y la función de la madre y del padre que los contiene. El descubrimiento y la transmisión de información cumplen con el objetivo de valorar
la necesidad infantil y regular la organización familiar en el tiempo de crianza, es decir, incluye rutinas, ritmos, sostén, necesita de la ternura, de palabras que sean administrados por los padres o por quienes cuidan a los hijos en sustitución de ellos. Luego, las experiencias son transmitidas en forma de acción hasta que se organizan los sistemas verbales de comunicación y los 3 lenguajes mencionados se integran y se complejizan con el aporte de los intercambios sociales y culturales. Comunicarse en forma relajada y armónica con los hijos, manifestar los afectos, orientarlos, está dentro de las aspiraciones de las que los padres dan cuenta y llegan a constituirse en exigencia social. Establecer una comunicación satisfactoria lo jerarquiza y se constituye en un bien que tiene un plus de valor. Voy a sintetizar valiosas experiencias clínicas en este programa. Les iré dando podcast, serán a lo mejor 10, 12 podcasts que estarán disponibles en YouTube para que ustedes de alguna manera puedan comprender esas experiencias, los pensamientos que fuimos desarrollando, lo que fuimos sintiendo y bueno, les iremos compartiendo estas ideas con la posibilidad de que puedan complejizar, mejorar, disfrutar de la comunicación en familia y de la capacidad de interactuar en familia, respetando de alguna manera el derecho que cada uno de nosotros tiene a pensar y construir ideas propias, mientras se dispone de escuchar al otro, sin pretender encontrar ideas y acciones propias en los actos, pensamientos y dichos de los hijos. Vamos a darle, porque la tienen, el libre albedrío con el que nacieron y vamos a asombrarnos cada día. Espero que hayan disfrutado este espacio.